Dicen que el dinero no lo es todo, pero es curioso cómo cambia la vida cuando comienzas a tener más y más de él. No es lo mismo ser millonario que ser multimillonario, aunque desde lejos a muchos les parezca la misma película. Autos lujosos, mansiones enormes, viajes privados por el mundo. Pero la verdad, cuando observas de cerca, descubres que son dos universos totalmente distintos. Casi como comparar un deportivo de lujo con un cohete que va directo al espacio. En este documental, te voy a llevar por un viaje fascinante, donde verás cómo viven, piensan, sienten y actúan quienes tienen más dinero del que podrías contar en varias vidas. Un viaje donde aprenderás que entre un millonario y un multimillonario no solo hay ceros de diferencia, sino mundos completos, decisiones distintas, psicología diferente y un estilo de vida que parece sacado de otra galaxia. Pero antes de entrar en sus rutinas, sus hábitos secretos y sus manías que parecen imposibles, vale la pena hacer una pregunta que pocos se atreven a plantear directamente. ¿Qué es realmente la riqueza? Porque para algunos ser rico es poder comprarse un buen coche sin mirar el precio, mientras que para otros ser rico significa tener la libertad de no depender de nadie nunca más. Y luego está la élite más alta, esa que ni siquiera juega el mismo juego que el resto del planeta, porque inventaron su propio tablero. Empecemos con una imagen sencilla. Imagina que entras a un restaurante elegante, uno de esos donde no hay menú con precios, porque las personas que llegan ahí no necesitan saber cuánto cuesta. Un millonario entra y pide una botella de vino costosa para impresionar, tal vez algo de $7,000 u $8,000. Un multimillonario entra y probablemente ni siquiera ordena vino. La botella la mandaron traer desde su viñedo personal en Francia, un viñedo que compró solo para experimentar con uvas que nadie más puede cultivar. Esa es la diferencia sutil. El millonario compra lujo, el multimillonario posee el origen del lujo. Ser millonario suele ser el resultado de un negocio bien estructurado, una carrera exitosa, años de disciplina, o incluso un golpe de suerte que se supo aprovechar. Pero ser multimillonario es algo completamente distinto. No es solo talento, no es solo trabajo duro, es visión estratégica en estado puro, esa capacidad casi sobrenatural de ver oportunidades donde otros solo ven caos o incertidumbre. Un ejemplo perfecto es Jeff Bezos. En los años 90, cuando Internet apenas era una especie de juguete nuevo, él veía un futuro donde las personas comprarían desde sus casas todo lo que necesitaban. La mayoría pensaba que estaba loco. Él, mientras tanto, estaba sembrando las semillas de un imperio que lo convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Y es aquí cuando empezamos a comprender la verdadera esencia que separa a ambos grupos. El millonario trabaja para asegurar su futuro. El multimillonario diseña el futuro de todos los demás. Aún así, detrás de las grandes cifras y los titulares mediáticos, hay algo que sorprende cuando estudias a fondo a estas personas. Sus hábitos. Porque mientras un millonario puede darse permisos, descansar, relajarse, delegar y disfrutar, un multimillonario suele tener una obsesión profunda por mejorar cada día, un porcentaje diminuto, pero constante. No buscan la perfección, buscan la optimización. Hay una anécdota poco conocida sobre Warren Buffett, uno de los más grandes inversionistas del planeta. Él dice que cada decisión que toma está diseñada para conservar su energía mental, porque sabe que su cerebro es su herramienta más valiosa. Por eso se viste igual casi todos los días, come en los mismos lugares y tiene rutinas casi predecibles. No porque no pueda darse gustos, sino porque entiende que cada decisión trivial consume una parte de su capacidad cognitiva, y esa capacidad la necesita para tomar decisiones que mueven miles de millones de dólares. Mientras tanto, un millonario promedio suele tener agendas llenas de reuniones, compromisos sociales, cenas con amigos y eventos. En cambio, un multimillonario se mueve casi como un estratega militar, eligiendo muy bien qué hace, cuándo lo hace y con quién. Porque para ellos el tiempo es más valioso que el dinero, y lo protegen como si fuera un diamante irrepetible. Tal vez, una de las diferencias más llamativas es la forma en que cada uno se relaciona con el riesgo. El millonario teme perder lo que ya ganó. El multimillonario teme no jugar en grande.
Elon Musk apostó prácticamente su fortuna completa más de una vez, poniendo en riesgo millones en proyectos que nadie entendía y que muchos consideraban imposibles. Pero él tenía esa visión casi futurista que distingue a los grandes. No apostaba por dinero, apostaba por cambiar el mundo. Y ahí está el punto más fascinante. Los millonarios juegan para ganar. Los multimillonarios juegan para transformar. Observa este detalle curioso. La mayoría de los millonarios que pierden su fortuna suele recuperarla en pocos años. ¿Por qué? Porque ya entendieron el juego, conocen las reglas y tienen la mentalidad correcta. Pero los multimillonarios no solo recuperan, suelen multiplicar sus fortunas de formas que parecen imposibles. No están atrapados en un negocio, están construyendo ecosistemas completos. Y eso los convierte en una especie completamente distinta dentro del mundo financiero. Mientras un millonario compra propiedades, un multimillonario compra ciudades. Mientras un millonario busca diversificar, un multimillonario intenta monopolizar. Mientras un millonario piensa en su retiro, un multimillonario piensa en su legado. Hay algo más profundo, casi emocional, que los diferencia, sus motivaciones. Muchas personas que se vuelven millonarias persiguieron el dinero para escapar de algo, ya sea la pobreza, la inseguridad o la necesidad. En cambio, muchos multimillonarios crecieron obsesionados no con escapar, sino con crear. Crear empresas, crear sistemas, crear soluciones. Un millonario ve el éxito como una meta. Un multimillonario lo ve como un punto de partida. Y sin embargo, a pesar de estas diferencias tan marcadas, hay algo que los une a todos. Ninguno llegó ahí por accidente. No existen los ricos por suerte en estos niveles. Incluso quienes heredaron su fortuna tuvieron que aprender a mantenerla, y eso es un arte en sí mismo. Porque administrar millones requiere inteligencia financiera. Pero administrar miles de millones requiere una visión que solo unos pocos desarrollan realmente. La diferencia entre un millonario y un multimillonario comienza a sentirse incluso en los silencios. Un millonario llega a una sala de juntas con seguridad, con orgullo, con esa sensación de haber logrado lo que muchos solo sueñan. Pero un multimillonario entra con calma, casi con una especie de serenidad imperturbable. No necesita demostrar nada. Su presencia se percibe de inmediato, porque alrededor de él se mueve un equipo entero. Una estructura diseñada casi como una extensión de su mente. Asesores, estrategas, analistas, abogados, especialistas, y cada uno sabe que su trabajo no es solo resolver problemas, sino anticiparlos antes de que existan. Ahí está una de las diferencias más sutiles, pero más poderosas. Los millonarios solucionan problemas. Los multimillonarios diseñan sistemas que previenen los problemas antes de que amenacen algo grande. Muchas personas creen que los multimillonarios viven rodeados de lujos constantemente, pero la verdad es que viven rodeados de proyectos. Un multimillonario rara vez está pensando en su casa, su auto o sus vacaciones. Está pensando en estructuras globales, movimientos de mercado, innovaciones tecnológicas, cambios culturales o tendencias que van a moldear a la humanidad durante décadas. Porque mientras un millonario piensa en su patrimonio, un multimillonario piensa en cómo influir en el rumbo del mundo. No por magnanimidad, necesariamente, sino porque entienden que su crecimiento personal depende de su capacidad para leer la historia antes de que se escriba. Imagina por un momento, ¿qué siente un multimillonario cuando camina por una de sus fábricas? Una de esas que produce miles de unidades por hora, donde cada máquina funciona como un engranaje perfecto de un reloj gigantesco. Él ve ahí más que producción, ve un organismo vivo, un sistema que respira según la calidad de su visión. Cada movimiento lo confirma. No construyó algo que da dinero, construyó una fuerza que transforma industrias enteras. Mientras tanto, un millonario se siente satisfecho con un negocio rentable. Y está bien, porque es un logro enorme. Pero un multimillonario jamás se detiene. Para él, la expansión no es una opción, es una necesidad casi biológica. Aquí aparece una de las preguntas más inquietantes. ¿Cómo piensa una persona así?
¿Qué hay en la mente de alguien que toma decisiones que afectan a millones de personas? Pues bien, muchos estudios han revelado algo interesante. Los multimillonarios piensan en horizontes de tiempo mucho más largos. Mientras una persona normal piensa en semanas o meses, y un millonario en años, un multimillonario piensa en décadas, incluso en generaciones. No se conforman con un negocio sólido. Quieren un impacto que siga vivo cuando ellos ya no estén. Por eso escuchas frases como «construiré esto para los próximos 50 años» o «esta inversión dará frutos cuando mis nietos sean viejos». Ese tipo de mentalidad no se forma por casualidad. Se entrena con años de tomar decisiones enormes, de afrontar riesgos colosales y de ver el mundo desde un punto de vista que casi nadie tiene. Hay una anécdota fascinante sobre el fundador de Nike, Phil Knight. Cuando la empresa estaba creciendo exponencialmente, muchas personas pensaban que él debía preocuparse más por los costos, por reducir gastos innecesarios, por proteger lo que tenían. Pero Knight tenía una regla clara: arriesgar para crecer. Él creía que si la visión era lo suficientemente grande, el riesgo valía cada centavo. Y así lo hizo. Expandió, firmó atletas legendarios, invirtió agresivamente en innovación y creó no solo una marca, sino un símbolo cultural. Lo que distingue a un multimillonario de un millonario no es solo la cantidad de dinero que posee, sino la escala de su visión. Los millonarios protegen, los multimillonarios multiplican. Hablemos por un momento del control emocional, un tema del que casi nadie habla. Para manejar grandes cantidades de dinero, debes tener una inteligencia emocional fuera de lo común. Un millonario puede sentirse presionado por una mala racha de ventas o por un mal trimestre. Un multimillonario puede perder 100 millones en un día y dormir tranquilo. No porque no le importe, sino porque sabe que el dinero es una consecuencia, no la raíz de su poder. Tuvo una visión que lo llevó hasta ahí, y si esa visión sigue intacta, las pérdidas son solo pequeñas turbulencias en un viaje gigantesco. Muchos multimillonarios incluso disfrutan del caos del mercado, porque es ahí donde encuentran oportunidades que otros no ven. Para ellos, una crisis es como una tormenta para un capitán experimentado. Saben que después de la lluvia llega el territorio fértil. Un detalle que casi nadie nota es que el millonario busca libertad. El multimillonario busca influencia. El millonario quiere tiempo libre, quiere paz financiera, quiere poder elegir. El multimillonario quiere mover industrias, cambiar políticas, construir países. No todos, claro, pero muchos. Y lo más interesante es que esa influencia no surge del ego necesariamente, sino del entendimiento profundo de su rol en el mundo. Ellos saben que si no avanzan, todo el sistema alrededor de ellos se estanca. Cuando tienes decenas de miles de empleados, inversiones en varias industrias, proyectos tecnológicos a largo plazo y compromisos globales, detenerte no es solo renunciar a crecer, es poner en riesgo a miles de familias que dependen de tu visión. Es una responsabilidad tan enorme que, aunque suena glamorosa desde afuera, desde dentro puede sentirse abrumadora. Pero aquí viene una de las curiosidades más sorprendentes. Muchos multimillonarios viven de forma más simple de lo que imaginas. Mark Zuckerberg usa ropa extremadamente simple. Steve Jobs llevaba siempre el mismo atuendo. Warren Buffett vive en la misma casa desde hace décadas. ¿Por qué? Porque sus decisiones más importantes no tienen nada que ver con su apariencia, sino con su capacidad mental. Ellos reducen el ruido para aumentar su claridad. Un millonario puede obsesionarse con un reloj exclusivo. Un multimillonario con que ese reloj sea parte de una marca que él controle por completo. Ahora, piensa en esto. Un millonario trabaja para tener cosas. Un multimillonario trabaja para tener control. Control sobre su tiempo, su energía, sus empresas, sus decisiones y su destino. Y ese control no se compra, se construye. Existe una escena que pocas personas conocen, una escena que se repite en la vida de varios multimillonarios y que revela más sobre ellos que cualquier biografía. Es esa mañana silenciosa, justo antes de que el mundo despierte, cuando revisan sus números, sus proyectos y sus pendientes.
No lo hacen por ansiedad ni por obligación. Lo hacen porque sienten una conexión profunda con todo lo que han construido, como si cada empresa fuera un órgano de su propio cuerpo. Un multimillonario no se limita a observar balances. Interpreta señales, patrones, movimientos globales. A veces basta un detalle mínimo, una tendencia emergente, una noticia que para otros es irrelevante, para que ellos anticipen lo que está por venir. Ahí está su verdadero superpoder. Mientras un millonario puede sentirse orgulloso de haber creado un negocio sólido, un multimillonario observa cómo sus decisiones repercuten en varios continentes. Esa sensación de escala transforma por completo la forma en que perciben la realidad. De pronto, ya no se trata de cuánto dinero ganan, sino de cuánto impacto generan. Cuando uno de ellos decide invertir, no piensa en rendimientos a un año. Piensa en cómo esa inversión alterará cadenas de suministro, fuerzas laborales, regulaciones futuras, tendencias tecnológicas e incluso ideologías sociales. Es un nivel de pensamiento que puede sonar arrogante, pero en verdad es una consecuencia natural de tener una responsabilidad tan grande que altera industrias enteras. Aquí surge otra diferencia fundamental: la manera en que cada uno ve el fracaso. Mientras algunos millonarios sienten que un fracaso puede poner en peligro su estatus, los multimillonarios ven el fracaso como una parte inevitable del proceso. Jeff Bezos tiene una frase famosa: si vas a hacer algo nuevo, tienes que estar dispuesto a fallar. Y él lo dice con autoridad, porque Amazon ha tenido fracasos masivos, proyectos que costaron millones y que nunca funcionaron. Para un multimillonario, el fracaso no es una herida, es un laboratorio. Es donde descubren qué hacer después, qué ajustar, qué cambiar. Para ellos, un error es una pista, no una amenaza. Imagina este escenario. Un millonario invierte en 2 o 3 negocios que le parecen prometedores. Un multimillonario invierte en 100 ideas, sabiendo que 95 podrían fallar, pero 5 serán tan extraordinarias que transformarán el juego completo. Ahí está la diferencia entre pensar en protección y pensar en expansión. El millonario cuida lo suyo. El multimillonario apuesta a lo imposible. Pero no se trata solo de negocios. Hay algo emocional detrás. Muchos multimillonarios viven con una especie de inquietud permanente, un deseo de descubrir qué sigue, como si hubieran sido diseñados para saltar de una idea a otra en busca de esa chispa que solo ellos pueden ver. No es ambición vacía, es curiosidad. Es una inquietud que nace de la necesidad de crear, de sentirse útiles, de resolver problemas tan grandes que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Por eso, cuando un multimillonario habla de proyectos filantrópicos, no pienses que se trata solo de caridad. Para muchos, es una extensión natural de su visión. Bill Gates no crea fundaciones por obligación social. Lo hace porque entiende que si no se resuelven ciertos problemas globales, todo lo demás carece de sentido. La salud, la alimentación, la educación, las energías limpias. Estos son temas que no se resuelven con millones, sino con sistemas. Y pocos entienden de sistemas como los multimillonarios. Mientras un millonario puede donar dinero a causas importantes, un multimillonario intenta rediseñar la causa desde su raíz. Si un país tiene un problema educativo, un multimillonario no envía cheques. Envía un ejército de expertos, crea programas, instala tecnología, presiona a gobiernos, diseña currículos, establece alianzas internacionales. Es un enfoque estructural, no emocional. Porque para ellos, el impacto real ocurre cuando se transforma el sistema, no cuando se calma un síntoma. Una diferencia emocional fascinante entre ellos es la relación que tienen con la soledad. Muchos multimillonarios viven rodeados de personas, pero sienten una soledad que pocos comprenden. No es que no tengan amigos, es que hay muy pocas personas con las que pueden hablar de lo que realmente los mueve. Un millonario puede conversar sobre negocios con muchos pares, pero un multimillonario vive en un nivel donde sus preocupaciones, sus decisiones y sus responsabilidades están más allá del entendimiento común. Cuando tomas decisiones que alteran la economía de países completos,
Cuando manejas fortunas tan grandes que pueden influir en políticas globales, es difícil encontrar a alguien que realmente entienda tu mundo. Es una soledad silenciosa, no triste, pero profunda. Por eso, muchos multimillonarios buscan a otros como ellos, no por competencia, sino por comunidad. Reuniones secretas, retiros estratégicos, encuentros privados. Ahí es donde se sienten realmente comprendidos. Son espacios donde pueden hablar de ideas que para otros parecen imposibles, donde pueden explorar conceptos futuristas sin ser cuestionados, donde pueden ser ellos mismos sin cargar con el peso de su influencia pública. Ese mundo privado es uno de los rincones más misteriosos de la élite multimillonaria. Y no se trata de teorías conspirativas ni secretos macabros. Se trata de colaboración a niveles tan altos que para la mayoría parecen inalcanzables. Cuando un multimillonario quiere resolver algo, puede convocar a los mejores expertos del planeta y ponerlos en la misma habitación. Puede financiar investigaciones, activar gobiernos, influir en universidades y movilizar recursos globales en cuestión de días. Esa es una capacidad que los millonarios no tienen y que incluso algunos gobiernos envidian. Pero hay otro aspecto sorprendente: la forma en que los multimillonarios piensan sobre el tiempo. Para un millonario, el tiempo es libertad. Para un multimillonario, el tiempo es estrategia. Ellos no viven en el mismo calendario que el resto del mundo. Sus días no se miden por horas trabajadas, sino por decisiones tomadas. Un multimillonario puede trabajar menos horas que un millonario, pero cada hora es tan crítica, tan importante, tan decisiva, que vale por semanas completas del trabajo de alguien promedio. Muchos multimillonarios dividen su tiempo en bloques que parecen matemáticamente planeados. Hay bloques de pensamiento profundo, bloques de creatividad, bloques de análisis, bloques de comunicación estratégica. Su agenda no se llena, se construye. Y cada parte está diseñada para generar el mayor impacto posible en el menor tiempo. Es una danza perfecta entre intención y eficiencia. Hay un momento en la vida de todo multimillonario que marca un antes y un después. Un instante casi imperceptible desde afuera, pero que en su mente representa el punto exacto en el que el juego cambió para siempre. Ese momento ocurre cuando dejan de pensar en cuánto dinero ganan y empiezan a pensar en cuánto valor generan. Es el giro mental definitivo. Mientras el millonario todavía observa sus ingresos como una medida de éxito, el multimillonario observa el impacto que tiene en mercados completos y el valor que crea para millones de personas. Ya no miden su vida en dinero, sino en influencia, en alcance, en permanencia. Y ese cambio lo transforma todo. Cambia la forma en que toman decisiones, cómo se relacionan, cómo invierten, incluso cómo se despiertan cada mañana. De pronto, cada paso que dan, cada llamada que hacen, cada firma que escriben, tiene un peso histórico. No porque busquen fama o reconocimiento, sino porque saben que sus acciones moverán engranajes gigantescos. Y esa responsabilidad no es ligera. Es un peso que deben cargar con elegancia, disciplina y, sobre todo, con una claridad mental fuera de lo común. Aquí surge un aspecto que casi nadie considera: la salud. Muchos piensan que la élite multimillonaria vive rodeada de excesos, pero la realidad es muy distinta. La mayoría cuida su salud como si fuera su activo más preciado. No porque quieran vivir para siempre, sino porque entienden que un cuerpo débil es un enemigo del pensamiento estratégico. Por eso, ves a estas personas practicando rutinas estrictas, comiendo con precisión casi quirúrgica, meditando, haciendo ejercicio, durmiendo bien. No lo hacen por estética. Lo hacen porque saben que cada decisión mal tomada puede costar cientos de millones, o incluso miles de millones. Su mente debe funcionar como un instrumento afilado, sin ruido, sin fatiga innecesaria. Un ejemplo claro es el de Jack Dorsey, cofundador de Twitter y Square. Su estilo de vida es casi monástico. Caminatas de largas distancias, ayunos prolongados, meditaciones intensas, horarios controlados.
Para muchos suena extremo, pero para él es su forma de mantenerse conectado con su visión. Porque un multimillonario, aunque viva rodeado de tecnología, necesita proteger su mente como si fuera un santuario. Mientras un millonario puede darse el lujo de descuidarse sin consecuencias críticas, un multimillonario sabe que cada elección de salud, cada hábito, cada disciplina tiene un retorno de inversión gigantesco, aunque no aparezca en ningún balance financiero. Su rendimiento mental es su mayor capital. Ahora hablemos de un tema delicado pero necesario: la percepción pública. Ser millonario puede despertar admiración o incluso envidia, pero ser multimillonario alimenta imaginaciones de todo tipo. Muchos los ven como héroes del progreso, mientras otros los perciben como villanos silenciosos del sistema. La verdad, como siempre, es más compleja. La mayoría de los multimillonarios no buscan protagonismo mediático. Algunos prefieren el anonimato absoluto. Ellos saben que la exposición pública puede generar ruido innecesario, distracciones y un escrutinio que limita su margen de acción. Por eso muchos operan desde las sombras, construyendo imperios silenciosos que solo se detectan cuando ya son imposibles de ignorar. Ahí está un rasgo que distingue profundamente a estos gigantes de las finanzas: la gestión del perfil público. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, todos manejan su imagen con una combinación de estrategia y prudencia. Saben cuándo hablar, qué decir, cómo decirlo y cuándo callar. Y no lo hacen por ego. Lo hacen para proteger sus proyectos de interpretaciones simplistas. Un multimillonario sabe que la opinión pública puede destruir una idea antes de que nazca. Por eso cuidan cada palabra con una precisión quirúrgica. En contraste, muchos millonarios todavía buscan validación social. Necesitan demostrar su éxito, mostrar sus logros, compartir sus lujos. No está mal, es humano, pero un multimillonario ya no necesita demostrar nada. Vive en un lugar mental donde la validación externa ya no es un objetivo, porque lo que construyen no necesita aplausos, necesita funcionar. Hay otro punto fascinante: su relación con el miedo. Un millonario puede tener miedo de perderlo todo. Un multimillonario tiene miedo de dejar de avanzar. La mayor pesadilla para alguien que llegó tan lejos no es la ruina económica, es la irrelevancia. La sensación de que el mundo avanzó sin ellos, de que su impacto se detuvo, de que ya no tienen la chispa que los llevó tan lejos. Por eso, muchos multimillonarios parecen incansables. Saltan de proyecto en proyecto. Buscan nuevas fronteras, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades. No es codicia, es propósito. Imagina cómo se siente despertar cada mañana sabiendo que tienes el poder de mover industrias enteras, que una idea tuya puede crear 100.000 empleos o eliminar otros 100.000, que una decisión puede cambiar la vida de millones. Esa sensación no se parece a nada en el mundo, y muchas veces no te permite descansar. Es una presión constante, una voz suave pero insistente que te recuerda que cada día cuenta. Por eso muchos multimillonarios desarrollan rituales personales para mantener la calma en medio del ruido. Algunos escriben diarios, otros meditan, otros se aíslan por días para pensar sin interrupciones. No es extravagancia, es supervivencia mental. Porque un error en su nivel no se pierde en la rutina, se amplifica en todo el planeta. Ahora imaginemos algo hipotético. ¿Qué pasaría si un multimillonario decidiera un día renunciar a todo, vender sus empresas, desconectarse del mundo y vivir como cualquier persona? La realidad es que no podría. No porque no quiera, sino porque ya es parte del sistema global. Sus empresas dependen de él, millones de empleados dependen de él, países completos dependen de él. Es una especie de prisión dorada, una vida donde la libertad absoluta ya no existe. Un millonario puede jubilarse, un multimillonario casi nunca. Y sin embargo, a pesar de todas estas diferencias abismales, hay un punto donde tanto millonarios como multimillonarios coinciden: el deseo de crear. Crear negocios, crear oportunidades, crear movimientos, crear impacto. La creación es el motor que los impulsa, y es el mismo motor que los llevó de cero a todo.
Si hay un concepto que define la vida de un multimillonario mejor que cualquier otro, es la palabra visión. No visión como sinónimo de imaginación, sino visión en su sentido más puro, la capacidad de ver antes que los demás. Ese es su verdadero poder. No son más inteligentes necesariamente, no son más fuertes, no son más afortunados. Lo que sí poseen es una mirada diferente, una especie de radar interno que les permite detectar patrones, anticipar movimientos, intuir comportamientos humanos y, sobre todo, actuar cuando otros dudan. El millonario observa una oportunidad y calcula si vale la pena tomarla. El multimillonario observa una oportunidad y analiza cómo puede convertirla en un sistema autosustentable que cambie una industria completa. Es otra dimensión del pensamiento. Es la diferencia entre ver una semilla y ver un bosque entero incluso antes de sembrarla. Para un multimillonario, cada decisión es una semilla y cada inversión un terreno fértil. Y como cualquier buen agricultor del futuro, no se obsesionan con el fruto inmediato, sino con el ecosistema que pueden construir a largo plazo. Existe un mito muy extendido, que los multimillonarios son fríos, calculadores, distantes, pero la realidad es que la mayoría tiene una conexión emocional profunda con lo que hacen. No se levantan motivados por números, se levantan motivados por ideas, y esas ideas se convierten en su motor emocional, en la razón por la que sacrifican tiempo, descanso e incluso relaciones personales. Muchos multimillonarios admiten que su obsesión por crear ha tenido costos altos en su vida privada. Porque para llegar a ese nivel, no basta con quererlo, hay que vivirlo, respirarlo, defenderlo incluso cuando nadie cree en ti. Un ejemplo emblemático es el de Sara Blakely, fundadora de Spanx, quien se convirtió en multimillonaria a base de intuición, valentía y una determinación silenciosa. Durante años escuchó que su idea no tenía futuro, que su producto era absurdo, que no valía la pena. Pero ella veía algo que nadie más veía, una necesidad no atendida. Y esa visión, combinada con una fe casi radical en su propio criterio, terminó construyendo un imperio que nadie imaginó. Ese es el tipo de mentalidad que distingue a los gigantes del mundo financiero. No ven el mundo como es, sino como podría ser. La creatividad también juega un papel más profundo del que se piensa. Un millonario puede tener grandes talentos, pero un multimillonario suele tener una creatividad estratégica, una habilidad para conectar cosas que en apariencia no tienen relación. Steve Jobs veía tecnología, arte, diseño, filosofía, psicología y espiritualidad como piezas de un mismo rompecabezas. Esa capacidad de unir mundos dispares es lo que creó productos que no solo se vendieron bien, sino que cambiaron la cultura global. Y ahí está lo más interesante. El multimillonario no innova por competir, innova por convicción. La mayoría de los multimillonarios tiene también un patrón en común. Aprendieron a tolerar la incomodidad desde temprano. No solo la incomodidad financiera, sino la incomodidad emocional y social. Están dispuestos a ser criticados, a ser rechazados, a ser incomprendidos durante años. Lo aceptan, porque saben que del otro lado de esa incomodidad está el futuro que quieren construir. Un millonario también enfrenta desafíos, por supuesto, pero el multimillonario vive en un estado de incomodidad constante, presionando límites, entrando en terrenos desconocidos, enfrentando dudas y miedos que otros prefieren evitar. Pero además de la incomodidad, existe otra pieza clave, la paciencia. Aunque todos imaginan a los multimillonarios tomando decisiones impulsivas y arrojándose al vacío, lo cierto es que muchos de ellos son increíblemente pacientes. Pueden esperar años por el momento ideal, incluso décadas. Un millonario quiere ver resultados en 1 o 2 años. Un multimillonario diseña proyectos que florecerán dentro de 20. Esa paciencia estratégica es uno de los factores más poderosos que los impulsa al nivel más alto del éxito global. Y es una paciencia activa, no pasiva. No esperan sentados, construyen mientras esperan. Pero quizá uno de los elementos más reveladores de la mentalidad multimillonaria es la manera en que ven a las personas. No las ven como empleados ni como piezas intercambiables.
Las ven como nodos, como puntos esenciales dentro de una red que debe funcionar perfectamente. Por eso, muchos multimillonarios contratan talento excepcional, incluso cuando no lo necesitan. Saben que un buen talento multiplica, mientras que un talento promedio solo mantiene. Esta capacidad de detectar, atraer y retener a las mentes más brillantes del mundo es un superpoder silencioso que no aparece en ningún estado financiero, pero que determina el destino de cualquier proyecto. Y hablando de destinos, llegamos a una de las preguntas más humanas de todas. ¿Son felices los multimillonarios? La respuesta no es simple. Algunos sí, otros no. La felicidad en esos niveles no depende del dinero, porque el dinero dejó de ser relevante hace mucho tiempo. Depende del propósito, del impacto, de la libertad, de la capacidad de crear sin límites. El millonario busca el disfrute. El multimillonario busca el significado. Y esa diferencia, aunque pequeña, cambia por completo la forma en que viven. Un multimillonario puede sentirse profundamente satisfecho trabajando 12 horas en una idea que nadie más entiende. Puede sentirse más vivo en medio de una negociación compleja que en una playa paradisíaca, porque su felicidad está ligada a la creación, al movimiento, al reto. Para ellos, la vida sin desafíos es una vida estática, y una vida estática es una vida sin sentido. Muchos incluso dicen que su mayor miedo no es perder dinero, sino perder el fuego interno que los impulsa. Ese fuego que los mantiene despiertos cuando el resto duerme, que los empuja a pensar en grande cuando el mundo piensa en pequeño, que les recuerda quiénes son realmente. Y aquí aparece un punto clave. Los multimillonarios no compiten contra otros, compiten contra sí mismos. Un millonario puede compararse con pares cercanos, pero un multimillonario solo se compara con su propio potencial. Su verdadera batalla está en su mente. ¿Cómo puedo hacer esto mejor, más grande, más eficiente, más duradero? Esa es la pregunta que los persigue día y noche. Y aunque parezca agotador, para ellos es una fuente inagotable de energía. Y sin embargo, incluso entre ellos, entre los millonarios que ya viven una vida de abundancia, hay una especie de frontera psicológica, una línea imaginaria que separa a quienes se sienten cómodos de quienes realmente piensan en grande. Porque aquí ocurre algo muy curioso. Muchos millonarios, después de alcanzar su primer gran salto económico, empiezan a relajarse. Su vida cambia, claro. Mejores vacaciones, un coche más serio, una casa más bonita. Pero su ambición, en lugar de expandirse, se estabiliza. No decrece, simplemente se acostumbra. Y la costumbre es el peor enemigo del crecimiento exponencial. Los multimillonarios, en cambio, no se enamoran de la comodidad. Si algo aman, es la expansión. No la rutina, sino la frontera. No lo que ya existe, sino lo que podría existir. Mientras un millonario puede estar orgulloso de haber construido un negocio sólido que factura millones, un multimillonario está pensando en cómo crear un sistema, un ecosistema completo, algo que funcione, aunque él no esté ahí. No quiere diseñar una tienda, quiere diseñar un continente comercial. No quiere fabricar un producto, quiere transformar una industria entera. No quiere un legado bonito, quiere un precedente irreversible. Y es aquí donde la diferencia se vuelve más emocional que financiera. Porque detrás de cada fortaleza económica hay una historia interna. Y estas historias, aunque parezcan lejanas, pueden enseñarnos más de nosotros mismos que de ellos. Porque al final, la verdadera pregunta es, ¿cuál es la historia que tú estás escribiendo? ¿La del que vive bien o la del que trasciende? Pensemos, por ejemplo, en un caso práctico. Imagínate a dos emprendedores ficticios, Mateo y Elena. Mateo construyó un pequeño imperio de restaurantes saludables, nada extraordinario, pero muy bien ejecutado. 10 sucursales en su ciudad, procesos estandarizados, márgenes atractivos, clientes fieles. Es millonario, vive con tranquilidad, viaja a Europa cada año, tiene un equipo sólido y un estilo de vida que cualquiera envidiaría. Y está contento. Su meta, desde hace muchos años, era tener libertad y estabilidad. Y lo consiguió. Ahora imagina a Elena. Ella también inició con un restaurante. De hecho, su primer negocio se parecía bastante al de Mateo. Un local pequeño,
una idea clara, mucha pasión. Pero Elena veía más allá del local. En su mente no existía mi restaurante, existía la marca que cambiará la manera en que la gente se alimenta. Mientras Mateo pensaba en clientes, Elena pensaba en comunidades. Mientras Mateo pensaba en costos, Elena pensaba en cadenas de suministro globales. Mientras Mateo soñaba con una vida cómoda, Elena soñaba con un sistema de alimentación sostenible capaz de escalar a millones de personas. Y esa diferencia de visión, con los años, produjo una diferencia de dimensión. Ella no solo creció, multiplicó. No solo abrió restaurantes, creó una plataforma global. No solo ganó dinero, construyó un movimiento. Por eso Elena se convirtió en multimillonaria. Lo más fascinante es que, en los primeros años, ambos trabajaron casi igual de duro. Ambos fracasaron, ambos lloraron, ambos dejaron todo en la mesa. La diferencia no fue esfuerzo, disciplina o talento. Fue escala mental. Fue visión. Fue la capacidad de sostener creencias más grandes que sus circunstancias. Y este patrón se repite una y otra vez en la historia real. Mira a Oprah. No se conformó con tener un programa, creó un medio. Mira a Steve Jobs. No se conformó con mejorar un producto, redefinió industrias. Mira a Sara Blakely. No se conformó con una idea ingeniosa, construyó un emporio global, arrancando con apenas $5,000. Mira a Carlos Slim. No se conformó con negocios rentables, creó estructuras empresariales que afectan a países enteros. Es la diferencia entre quiero que mi negocio funcione y quiero construir algo que el mundo no pueda ignorar. Y aquí viene una verdad que puede doler un poco, pero es liberadora. La mayoría de las personas nunca se plantean seriamente la posibilidad de convertirse en multimillonarias, porque su contexto nunca les enseñó a pensar así. Y no es su culpa. Desde pequeños, nos enseñan a pensar en términos de suficiencia, no de expansión. Nos dicen, estudia para que tengas un buen trabajo. Ahorra para que no te falte. Sé responsable para que vivas tranquilo. Nadie dice, aprende a ver grandes oportunidades, porque quizás seas tú quien cambie la manera en que millones viven. Y claro, sin esa educación emocional, sin ese entrenamiento mental, es difícil crear algo gigantesco. No imposible, pero sí difícil. Por eso, cuando hablamos de millonarios y multimillonarios, no hablamos solo de dinero. Hablamos de dos formas distintas de entender la vida. Dos niveles de ambición. Dos conceptos de impacto. Dos versiones posibles de nosotros mismos. Y es aquí donde te quiero hacer una pregunta clave. ¿Cuál es tu relación con la abundancia? ¿La ves como un destino o como un vehículo? ¿La ves como algo que quizás llegue algún día o como algo que ya estás construyendo desde tu manera de pensar, decidir y actuar? Porque la abundancia no empieza con números, empieza con identidad. Empieza con la historia que te cuentas cada mañana. Empieza con esa voz que te dice qué tan grande te permites soñar. Y mientras piensas en eso, regresemos al contraste, porque falta todavía una capa más profunda. Si ya hablamos de mentalidad, también tenemos que hablar de comportamiento, de decisiones prácticas, porque, aunque la visión es la semilla, las acciones son el jardín. Y ahí las diferencias se vuelven todavía más evidentes. El millonario promedio protege lo que tiene. El multimillonario expande lo que crea. El millonario piensa en eficiencia. El multimillonario piensa en multiplicación. El millonario compra tiempo libre. El multimillonario compra tiempo de impacto. Un millonario puede invertir en inmuebles para generar estabilidad. Un multimillonario invierte en empresas para moldear el futuro. No porque uno sea mejor que otro, sino porque cada uno está jugando un juego distinto. Un amigo mío que trabaja en banca privada me dijo una frase que nunca olvidé. Con un millonario hablo de manejo de riesgos. Con un multimillonario hablo de rediseñar industrias. Y esa frase resume todo. Resume las prioridades, las conversaciones, las energías. Resume cómo se ve el mundo desde ambos lados del cristal. Pero quizá lo más revelador de todo es que,
Aunque la mayoría de las personas mira a los multimillonarios como si fueran casi sobrehumanos, la verdad es que todos empezaron igual que tú, con dudas, con miedos, con límites, con tropiezos, con días malos, con gente que no creía en ellos. Lo que los hizo diferentes no fue el dinero inicial, sino la capacidad de no dejar que su realidad actual definiera la realidad que estaban construyendo. Y ahí empieza el verdadero poder, no en la cuenta bancaria, sino en la narrativa interna. Y al final, cuando comparamos a los millonarios con los multimillonarios, descubrimos que la distancia entre ellos no se mide en dólares, sino en intención, en cómo piensan, cómo deciden, cómo se atreven. No es una cuestión de suerte, ni de tener contactos perfectos, ni de haber nacido en una familia privilegiada. La verdadera diferencia está en la historia que cada uno elige contarse y en el tamaño del mundo que se permiten imaginar. Ser millonario es conquistar un nivel de vida excepcional, pero convertirse en multimillonario es construir algo que trasciende tu vida. Es dejar de pensar en cuánto puedes ganar y empezar a pensar en cuánto puedes crear. Es pasar de ser beneficiario de la abundancia a convertirte en su fuente. Es mirar el futuro no como un lugar al que quieres llegar, sino como un territorio que quieres moldear. Quizá tú no quieras ser multimillonario, tal vez solo quieras estabilidad, libertad, tiempo, o simplemente demostrarte que eres capaz de más. Está bien. Cada camino es válido, pero lo importante, lo verdaderamente importante, es que entiendas que tu techo no lo ponen tus circunstancias, lo pone tu mente. Que tus límites no están afuera, sino adentro. Que tu historia aún está siendo escrita, y que tú tienes más control del que crees. Porque si algo nos enseñan tanto los millonarios como los multimillonarios, es esto. Las oportunidades no solo se encuentran, se crean. La abundancia no solo se recibe, se provoca. El éxito no solo se alcanza, se construye. Un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, un día a la vez. Y ahora, con toda esta perspectiva en tus manos, quiero dejarte una misión, una llamada a la acción clara y directa. Piensa más grande, más profundo, más valiente. Atrévete a cuestionar tus límites, a redefinir tus metas, a ampliar la escala de tus sueños. Pregúntate qué versión de ti mismo está esperando nacer cuando te decidas a dejar de pensar en pequeño. Empieza a observar tu vida como un proyecto de impacto, no solo de supervivencia. Crea algo que te haga sentir orgulloso, algo que te acerque un poco más al tipo de grandeza que siempre has sentido en tu interior. No necesitas volverte multimillonario para vivir una vida extraordinaria, pero sí necesitas una mentalidad expansiva para construir la mejor versión de ti. Hoy decide apostar por ella. Hoy elige convertir tu visión en tu primera gran inversión. Hoy comienza a escribir la historia de la persona que vienes destinado a ser. Este es tu momento. Empieza ahora.